Este es el video 250 del ciclo Mitos y Verdades de este canal que estoy desarrollando en varias temáticas, algunas geológicas, geomorfológicas, sobre temas del agua, pero también temas históricos, geográficos y anecdóticos que pueden ser de interés a quienes siguen mis presentaciones. Me gustaría recibir sugerencias acerca de los temas que pueden ser interesantes, porque ya llevo tanta cantidad de temas desarrollados que a veces puedo estar repitiendo o a veces puedo estar eligiendo temas que no son de tanto interés para mis suscriptores. De todas maneras, les estoy solicitando para las personas que siguen este canal que me sugieran nuevos temas, nuevas temáticas que puedan ser de interés o que piense que yo podría estar capacitado para desarrollarlas. Y bueno, y ahora voy a tratar de enfocar de nuevo un tema de las culturas mexicanas, en particular de una de las culturas importantes del sur de México, que es un poco el resultado de mis propias experiencias en ese país. En tiempos anteriores a la conquista y a la colonización de los españoles en lo que se llama Mesoamérica, que es una región que incluye gran parte de México y de América Central, había un centenar de naciones con culturas, territorios, tradiciones e identidades bien definidas. Los efectos de la conquista y la ocupación de sus territorios provocaron que muchas de ellas fueran eliminadas o debilitadas. Solamente sobrevivieron hasta nuestros días, o sea, a principios del siglo XXI, una veintena de ellas. La mayor parte en la región sur de México, en Guatemala y en menor grado en los países vecinos. Durante mis experiencias profesionales, como señalaba, y de vida, tuve oportunidad de residir varios años y trabajar en los estados de México, Guerrero y Michoacán, entre otros. Ello me permitió conocer a varios pueblos indígenas que todavía sobreviven e incluso en algunos lugares prosperan. A uno de ellos me voy a referir en esta presentación. Es el pueblo de las nubes, la nación de los zapotecos. Es una etnia que habitaba y aún habita las tierras altas del sur de México, específicamente el Valle de Oaxaca. Allí se establecieron desde los finales de un periodo que se suele llamar preclásico, o sea, alrededor del año 0 de nuestra era, al año 900 de nuestra era también, y dominaron las tierras altas del sur y tuvieron vínculos comerciales y culturales con otras civilizaciones, la olmeca, la teotihuacana y la maya. Los zapotecas se desarrollaron a partir de las comunidades agrícolas de los valles alrededor de la ciudad de Oaxaca actual. Su principal centro urbano se llamó al principio Dani Beedje, o sea, Monte del Jaguar en idioma zapoteco, cuyos restos arqueológicos se conservan cerca de la ciudad de Oaxaca actual, y que fueron denominados por los españoles Monte Albano, por la similitud del paisaje con los montes albanos en Italia. Los mexicas llamaron a la ciudad Ocelotepec, que mexicano también quiere decir Monte del Jaguar. La ciudad de Dani Beedje, o Monte Albán, se fundó en el año 500 antes de nuestra era, sobre la cima de una montaña en el centro de los valles centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el año, más o menos, hasta el año 800 de nuestra era. En su momento de mayor desarrollo, el centro urbano que hoy es conocido como Monte Albán llegó a tener cerca de 35.000 habitantes.
quienes vivían en su mayoría en las laderas de terrazas de la montaña dedicadas a la agricultura. Como la gran mayoría de las grandes metrópolis mesoamericanas, Monte Albán o Dani Bedge fue una ciudad con una población pluriétnica. A lo largo de su historia mantuvo vínculos muy fuertes con otros pueblos, por ejemplo, con los pobladores de Teotihuacán, que dicho sea de paso no se llamaba así, pero ignoramos el nombre que se autoadjudicaban estos pueblos. Allá por el siglo X, la ciudad fue abandonada por la élite y buena parte de su población. Luego de su decadencia, el principal centro urbano y ceremonial de la región fue Mitla. Sin embargo, el recinto ceremonial que constituye el conjunto de la zona arqueológica de Monte Albán actual fue reutilizado por los mixtecos. Para esta época, el poder político del pueblo zapoteco se encontraba dividido entre varias ciudades-estados. Luego de la decadencia de Dani Bedge, el principal centro urbano y ceremonial del país zapoteco, tal vez compartido con los mixtecos, tal como decía anteriormente, fue la ciudad de Mitla. Recordamos que los mixtecos, que tienen una población de 800.000 habitantes en general, en total, representan la otra gran minoría indígena de Oaxaca. Los colonizadores españoles, a su llegada, saquearon las construcciones y construyeron sus propios edificios, iglesias, alcaldías, con las piedras de las viejas construcciones. A pesar de estos destrozos, los restos de Monte Albán, que han sido parcialmente restaurados, se conservan en relativamente buenas condiciones. La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987, conjuntamente con el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Recordamos que en una tumba de Monte Albán se encontró el mayor depósito de obras de orfebrería mesoamericana que se haya descubierto hasta la fecha, evidenciando los adelantos de la tecnología metalúrgica de esta cultura. En la actualidad hay más de 800.000 personas que se identifican con la etnia zapoteca, de los cuales aproximadamente la mitad hablan la lengua. Se les encuentra sobre todo en el estado de Oaxaca y en menor grado en Puebla y Guerrero, en México, y hay una importante colectividad zapoteca en el área metropolitana de la Ciudad de México y en Estados Unidos, sobre todo en los valles de California.